Quibus Quantisque, contra las revoluciones masónicas. 1849. Pío IX. Venerables hermanos. Por cuáles y cuántas tormentas calamitosas nuestros estados pontificios y casi toda Italia están miserablemente agitados y trastornados, para el mayor dolor de nuestra alma, nadie lo ignora ciertamente, venerables hermanos. Y que los hombres, enseñados por estos hechos más lúgubres, comprendan finalmente que nada es más perjudicial para ellos que desviarse del camino de la verdad, la justicia, la honestidad y la religión, estar satisfechos con el triste consejo de los malvados y dejarse engañar y engañar. Atrapados por sus trampas, fraudes y errores. Ciertamente el mundo entero sabe y atestigua cuáles y cuántos fueron el cuidado y la solicitud de nuestra alma paternal y amorosa en procurar la verdadera y sólida utilidad, tranquilidad, prosperidad de los pueblos de nuestro estado pontificio, y cuál fue el fruto de tanto nuestra indulgencia y mucho amor. Con estas palabras condenamos solo a los más astutos arquitectos de tan grandes males, sin querer culpar a la mayoría de los pueblos el camino recto y hollar senderos oscuros, pr 2 y 13, con el único objetivo de inducir y empujar plenamente las almas y mentes, especialmente de los inexpertos, al fraude y al error, con promesas magníficas y falsas. Todo el mundo sabe con qué alabanza se celebró en todas partes ese memorable y muy amplio perdón otorgado por nosotros por la paz, la tranquilidad y la alegría de las familias. Y nadie ignora que muchos a los que se les concedió ese perdón no solo no cambiaron en absoluto su forma de pensar, como esperábamos, sino que al insistir cada día con más amargura en sus designios y sus maquinaciones, nunca descuidaron nada que no se atrevieran, nada que no intentaran. Siempre que sacudan y derroquen el principado civil del romano pontífice y su gobierno, como llevan conspirando desde hace mucho tiempo, y al mismo tiempo libren una encarnizada guerra contra nuestra santísima religión. Para lograr este objetivo más fácilmente, no intentaron nada más que reunir primero a las masas de pueblos, inflamarlas y mantenerlas constantemente en gran agitación. Los cuales fueron estudiados con todos los esfuerzos para fomentar e incrementar día a día bajo el pretexto de nuestras propias concesiones. Por tanto, aquellos anchos que, espontánea y voluntariamente concedidos por nosotros al inicio de nuestro pontificado, no solo no pudieron producir el fruto deseado, sino ni siquiera echar raíces, mientras los más expertos defraudadores abusaron de las mismas concesiones para suscitar nuevos disturbios. Y en esta asamblea vuestra, venerables hermanos, pensamos que estábamos tocando, aunque a la ligera, y recordando sumariamente los hechos mismos, precisamente con este fin, para que todos los hombres de buena voluntad sepan clara y abiertamente lo que los enemigos de Dios y la humanidad, lo que desean y lo que siempre ha estado fijo y determinado en sus almas. Por nuestro singular afecto por nuestros súbditos, venerables hermanos, nos sentimos sumamente dolidos y ansiosos de ver esos continuos disturbios populares tan adversos tanto a la paz y el orden públicos, como a la tranquilidad privada y la paz de las familias. Tampoco podíamos tolerar esas frecuentes recaudaciones pecuniarias que bajo diversos títulos, no sin un ligero hostigamiento y gasto de los ciudadanos, se estaban haciendo. Por eso, en el mes de abril del año 1847, con un edicto público de nuestro cardenal secretario de Estado, no descuidamos advertir a todos que se abstengan de reuniones populares y becas similares, que atiendan nuevamente sus propios asuntos, que depositen toda su confianza en nosotros, que tener la certeza de que nuestro cuidado paterno y nuestros pensamientos tenían como único objetivo procurar el bien público, como ya habíamos dado testimonio con varios y muy brillantes argumentos. Pero estos nuestros saludables avisos con los que nos esforzamos por frenar tan grandes movimientos populares y por llamar a los súbditos al amor de la paz y la tranquilidad, eran muy opuestos a los voraces deseos y maquinaciones de algunos. Por eso los incansables autores del tumulto, que ya se habían opuesto a otra ordenanza emitida por nuestro mando por el mismo cardenal secretario de Estado, pretendían promover una correcta y útil educación de la gente. En cuanto conocieron esos nuestros avisos, no dejaron de gritar contra ellos en todas partes y de levantar cada vez más con mayor empeño a las masas desprevenidas de los pueblos, y de insinuarlos con mucha astucia y persuadirlos para que nunca se entreguen a esa tranquilidad tan deseada por nosotros, pues decían que en ella se escondía el propósito que los pueblos se dormirían y, por lo tanto, podrían ser más fácilmente oprimidos por el duro yugo de la esclavitud. Y a partir de ese momento nos enviaron muchos escritos, incluso impresos, llenos de amargos insultos, todo tipo de insultos, amenazas. Ahora a los perturbadores, para acreditar de alguna manera los falsos peligros que gritaban sobre el pueblo, no les disgustaba difundir rumores y temores de una supuesta conspiración en la gente común, inventada por ellos con buenas intenciones, y despotricar, con la mayoría una mentira vergonzosa, que tal conspiración se había urdido para devastar la ciudad de Roma con la guerra civil, con masacres y masacres, para que, una vez que las nuevas instituciones fueran removidas y anuladas, se restableciera la antigua forma de gobierno. Pero bajo el pretexto de esta muy falsa conspiración, los enemigos tenían el nefasto designio de sacudir y excitar al pueblo al desprecio, al odio, incluso a la furia contra ciertos personajes altamente especulados por la virtud, distinguidos por la religión y también distinguidos por la dignidad eclesiástica. Cuando por primera vez juzgamos oportuno dar vida al Consejo de Estado para procurar aún más la prosperidad de la administración pública, los enemigos inmediatamente aprovecharon la oportunidad para traer nuevas heridas al gobierno, y para asegurar que esta institución, que podía triunfar de gran ventaja para los intereses públicos de los pueblos, volvió a su daño y ruina.
Y cómo ya había prevalecido impunemente su opinión de que con esa institución se cambiaba la naturaleza y la naturaleza del gobierno pontificio, y que nuestra autoridad estaba sujeta al juicio de los consultores, no descuidamos el mismo día de la inauguración de este consejo amonestar seriamente con palabras graves y severas a varios turbulentos, con los que se acompañó a los consultores, y mostrarles clara y abiertamente el verdadero propósito de esta institución. Recordaréis, venerables hermanos, cómo y con qué palabras pronunciadas en nuestra alocución en el consistorio del 4 de octubre de 1847. No hemos dejado de amonestar y exhortar seriamente a todos los pueblos a guardarse con la máxima atención de las artes de tales engañadores. Mientras tanto, los obstinados autores de las trampas y agitaciones para mantener siempre vivos y activos las turbulencias y los miedos, en enero del año pasado aterrorizaron las mentes de los incautos con la falsa alarma de una guerra exterior, y difundieron entre el pueblo la idea de que la guerra misma estaba fomentada. Y sería apoyado por conspiraciones internas y la inercia maliciosa de los gobernantes. Para tranquilizar los ánimos y contrarrestar las artes de los traficantes, sin demora el 10 de febrero del mismo año con aquellas nuestras palabras bien conocidas por todos, declaramos que estos rumores son completamente falsos y absurdos. Y en aquella ocasión anunciamos a nuestros queridos súbditos lo que sucederá ahora con la ayuda de Dios, es decir, que innumerables niños vendrían a defender la casa del Padre común de los fieles, es decir, el estado de la Iglesia, siempre que esos lazos tan estrechos de gratitud por la cual los príncipes y pueblos italianos debieron estar íntimamente conectados, y los pueblos mismos habían descuidado respetar la sabiduría de sus príncipes y la santidad de sus derechos, y preservarlos y defenderlos con todas sus fuerzas. Aunque entonces nuestras palabras dichas arriba tranquilizaron por un corto tiempo a todos aquellos cuya voluntad era contraria a la agitación continua, sin embargo fueron inútiles entre los enemigos más acérrimos de la Iglesia y de la sociedad humana, que ya habían suscitado nuevos disturbios y nuevos tumultos. Acosando las calumnias ya lanzadas por ellos y sus semejantes contra los religiosos consagrados al ministerio divino y meritorios de la Iglesia, con gran violencia levantaron y encendieron la furia popular contra ellos. Tampoco ignoran, venerables hermanos, que nuestras palabras dirigidas al pueblo el 10 de marzo del año pasado, con las que intentamos enérgicamente liberar a esa familia religiosa del exilio y la dispersión, fueron en vano. Mientras estos hechos ocurrían en Italia, y aquellos conocidos trastornos en Europa, nuevamente el 30 de marzo del mismo año, alzando nuestra voz apostólica, no dejamos de advertir y exhortar repetidamente a todos los pueblos a respetar la libertad de la Iglesia católica. Mantener el orden de la sociedad civil, defender los derechos de cada uno, cumplir los preceptos de nuestra sacrosanta religión, y sobre todo emprender todos los estudios para ejercer la caridad cristiana hacia todos, de lo contrario, si hubieran descuidado trabajar en este sentido, estaban seguros de que Dios habría mostrado que solo Él es el gobernante de los pueblos. Ahora bien, todos ustedes saben cómo se introdujo la forma de gobierno constitucional en Italia, y cómo salió a la luz el estatuto que otorgamos a nuestros súbditos el 14 de marzo del año pasado. Pero cómo los implacables enemigos del orden y la tranquilidad no anhelaban más que hacer todo lo posible contra el gobierno pontificio, y agitar sin descanso al pueblo con continuas y sospechosas revueltas, por medio de la prensa, círculos, comités y de otros artificios de toda índole no se cansaron nunca de calumniar atrozmente al gobierno, de acusarlo de inerte, de engañador, de fraudulento, aunque el propio gobierno con sumo cuidado y celo trabajó para que el ansiado estatuto fuera publicado con lo más rápido posible. Y aquí queremos mostrarle al mundo entero que al mismo tiempo esos hombres, firmes en su intención de trastornar el Estado pontificio y toda Italia, propusieron proclamar no una constitución, sino una república, como única vía de escape y defensa tanto de nuestra salvación como del Estado de la Iglesia. Aún lo tenemos en la memoria esa noche, y aún tenemos ante nuestros ojos a algunos que, miserablemente engañados y fascinados por los defraudadores, no dudaron que estaban patrocinando su causa en esto y proponiendo la propia proclamación de la República. Lo cual, además de otros innumerables y gravísimos argumentos, demuestra cada vez más que las demandas de las nuevas instituciones y el progreso tanto predicado por tales hombres solo apuntan a mantener viva la agitación, a eliminar todo principio de justicia, virtud, honestidad, de religión, y presentar socialismo, o incluso comunismo, principalmente contrario a la ley y a la propia razón natural. Pero aunque esta muy negra conspiración, o más bien esta larga serie de conspiraciones, parecía clara y manifiesta, sin embargo, si Dios lo permitía, permanecía desconocida para muchos de los que por tantas razones tenían que preocuparse mucho por la tranquilidad común. Y aunque los infatigables directores de las agitaciones se sospechaban muy gravemente de sí mismos, no faltaron hombres de buena voluntad que les tendieran la mano amiga, confiando quizás en la esperanza de poder conducirlos de nuevo por el camino de la moderación y la justicia. Mientras tanto, un grito de guerra corrió repentinamente por toda Italia, por el cual una parte de nuestros súbditos, movidos y transportados, voló a las armas y resistiendo nuestra voluntad quiso ir más allá de las fronteras de nuestro estado. Ustedes saben, venerables hermanos, como nosotros, cumpliendo el oficio de sumo pontífice y soberano, nos opusimos a los deseos injustos de quienes querían incitarnos a hacer esa guerra, y que exigían que nos empujáramos a la batalla, es decir, a una matanza segura, a una jóvenes sin experiencia, reunidos en un instante, nunca educados en el arte y la disciplina militares, sin comandantes capacitados y herramientas de guerra.
Y esto se esperaba de nosotros que, aunque inmerecidamente elevados por el inescrutable decreto de la divina providencia a la cumbre de la dignidad apostólica, sosteniendo aquí en la tierra el oficio de vicario de Jesucristo, recibimos de Dios, autor de la paz y de la caridad, la misión de amar con afecto paternal sin distinción a todos los pueblos y naciones, y procurar, en la medida de lo posible en nosotros, su salvación, no para empujarlos a masacres y muerte. Que si a todo príncipe se le prohíbe hacer la guerra sin una causa justa, ¿quién estará tan privado de consejos y sabiduría, quien claramente no ve que el mundo católico exige con razón del romano pontífice una justicia mucho mayor y mayor? Causas graves cuando se trata de intimidar y provocar una guerra a otros, su salvación, no para empujarlos a masacres y muerte. Que si a todo príncipe se le prohíbe hacer la guerra sin una causa justa, ¿quién estará tan privado de consejos y sabiduría, quien claramente no ve que el mundo católico exige con razón del romano pontífice una justicia mucho mayor y mayor? Causas graves cuando se trata de intimidar y provocar una guerra a otros, su salvación, no para empujarlos a masacres y muerte. Que si a todo príncipe se le prohíbe hacer la guerra sin una causa justa, ¿quién estará tan privado de consejos y sabiduría, quien claramente no ve que el mundo católico exige con razón del romano pontífice una justicia mucho mayor y mayor? Causas graves si está a punto de convocar y provocar una guerra a otros. Por lo tanto, con nuestra alocución del 29 de abril del año pasado entregada ante ustedes, declaramos al mundo entero que somos completamente ajenos a esa guerra y al mismo tiempo rechazamos de parte nuestra una oferta ciertamente más insidiosa que se nos hizo tanto verbalmente como por escrito. Una oferta no solo extremadamente insultante para nosotros, sino también muy fatal para Italia, es decir, de querer presidir el gobierno de una determinada república italiana. Y precisamente por una singular misericordia divina intentamos cumplir la gravísima tarea que nos impuso Dios mismo de hablar, amonestar, exhortar, y por eso confiamos en que no podemos reprocharnos ese dicho de Isaías, ay de mí porque guardé silencio. Y Dios quería que nuestras voces paternales, nuestras advertencias, nuestras exhortaciones fueran escuchadas por todos nuestros hijos. Recordaréis, venerables hermanos, qué gritos y tumultos suscitaron los hombres de la facción más turbulenta después de la locución que acabamos de mencionar, y cómo se nos impuso un ministerio civil totalmente contrario a nuestras máximas y a nuestras divisiones, y a los derechos de la Iglesia. Sede apostólica. Ciertamente, desde entonces, habíamos previsto el desdichado desenlace de la guerra en Italia, mientras que uno de esos ministros no dudaba de que la guerra misma duraría, a pesar de nuestra voluntad, y sin la bendición pontificia. El mismo ministro también, con la mayor indignación de la sede apostólica, no tuvo repugnancia al proponer que el principado civil del romano pontífice se separara en absoluto del poder espiritual del mismo. Poco después, ese mismo, hablando de nosotros, se atrevió a manifestar públicamente tales cosas, con lo cual en cierto modo desterró y segregó al mismo pontífice del consorcio de hombres. El justo y misericordioso Señor quiso humillarnos bajo su poderosa mano permitiendo, por espacio de varios meses, la verdad por un lado, la mentira por el otro se libraron en una feroz batalla, que acabó con la formación de otro ministerio. Que luego dio paso a otra cosa, que combinó bellamente el ingenio con un celo particular por defender el orden público y guardar las leyes. Pero la desenfrenada libertinaje y la audacia de las pasiones alabadas, levantando cada día más la cabeza, expandió su dominio, y los enemigos de Dios y de los hombres, encendidos por la larga y feroz sed de dominar, saquear y destruir, no anhelaban otra cosa. Como para derrocar todas las leyes divinas y humanas, y así satisfacer sus ansias. Entonces las maquinaciones largamente preparadas se manifestaron abiertamente, se vieron las calles manchadas de sangre humana, se cometieron sacrilegios que nunca fueron suficientemente deplorables, y la violencia nunca entendida con indecible atrevimiento nos hizo en nuestra propia residencia en el Quirinal. Por eso, oprimidos por tantas angustias, no pudiendo ejercer libremente el oficio no solo de soberano, sino ni siquiera de pontífice, no sin la mayor amargura de nuestra alma nos vimos obligados a dejar nuestra sede. Pasemos ahora en silencio esos hechos tristes narrados por nosotros en protestas públicas, para que no se agrave nuestro común dolor al recordarlos. En cuanto los sediciosos se enteraron de nuestras protestas, furiosas, y con mayor audacia, y amenazando todo a todos, no perdonaron ningún tipo de fraude, engaño, de violencia para espantar cada vez más a los buenos que ya están bastante aterrorizados. Y después de haber introducido esa nueva forma de gobierno, llamaron Giunta di Stato, y habiendo eliminado los dos consejos establecidos por nosotros, trabajaron duro para reunir una nueva asamblea a la que llamaron la Constituyente Romana. El alma ciertamente rehuye y repele para recordar cuáles y cuántos fraudes utilizó para tener éxito en este intento. Aquí, entonces, no podemos eximirnos de rendir el debido elogio a la mayoría de los magistrados del Estado Pontificio, quienes, atentos a su honor y deber, prefirieron retirarse de su cargo, antes que colaborar de alguna manera con una empresa que tendía a desnudar a la gente. Su soberano y el padre más amoroso de su legítimo principado civil. Esa asamblea finalmente se reunió, y un cierto abogado romano, desde el mismo comienzo de su primer discurso a las congregaciones, declaró solemnemente a todos lo que él y todos sus compañeros autores del horrible movimiento sentían, querían y hacia dónde apuntaban. La ley del progreso moral, dijo, es imperioso e inexorable, y juntos agregó que él y los demás habían decidido hace mucho tiempo derrocar el dominio temporal y el gobierno de la sede apostólica, todo lo que hiciéramos para apoyar sus deseos. Queríamos recordar esta declaración en su asamblea,
Para que todos entiendan que esta voluntad perversa no fue atribuida por nosotros a los autores de las ediciones solo por conjetura y motivada por alguna sospecha, sino que fue manifestada clara y públicamente en todo el mundo por aquellos mismos. Incluso la modestia por sí sola debería haberse abstenido de hacer tal declaración. Tales hombres, por tanto, no pretendían tener instituciones más libres, ni reformas más útiles para la administración pública, no tomaron medidas de ningún tipo, sino que quisieron invadir, sacudir, destruir el dominio temporal de la sede apostólica. Y este su propósito, en la medida de sus posibilidades, se dio cuenta con ese decreto emitido por la llamada, por ellos, Constituyente Romana el 9 de febrero del presente año, con el que declararon que los romanos pontífices habían caído en derecho y de hecho del gobierno temporal, ni sabemos si la injusticia contra los derechos de la Iglesia romana y la libertad asociada a ellos fue más grave en para cumplir el oficio apostólico, o si el daño y la calamidad para todos los súbditos pontificios fueran mayores. Por hechos tan deplorables, nuestra aflicción ciertamente no fue leve, venerables hermanos, y lo que más nos aflige sobre todo es que la ciudad de Roma, centro de unidad y verdad católica, maestra de virtud y santidad, por obra de los impíos, que acuden allí en multitudes todos los días, aparecen, en presencia de todos los pueblos y naciones, el autor de tantos males. Pero en tan grave angustia de nuestro corazón, también es dulce poder afirmar que la mayoría de la gente de Roma, así como del resto de todo nuestro Estado pontificio, constantemente cariñoso y devoto de nosotros y de la Santa Sede, tuvo un horror. Esas maquinaciones nefastas, aunque ella fue espectadora de tantos hechos tristes. Asimismo, la solicitud de los obispos y del clero de nuestro Estado fue un supremo consuelo para nosotros que, cumpliendo los deberes de su ministerio en medio de peligros y toda clase de impedimentos, no descuidamos, con su voz y ejemplo, para mantener a los pueblos alejados de esos motines y de las perversas insinuaciones de los facciosos. Le horrorizaban aquellas nefastas maquinaciones, aunque era espectadora de tantos hechos tristes. Asimismo, la solicitud de los obispos y del clero de nuestro Estado fue un supremo consuelo para nosotros que, cumpliendo los deberes de su ministerio en medio de peligros y toda clase de impedimentos, no descuidamos, con su voz y ejemplo, para mantener a los pueblos alejados de esos motines y de las perversas insinuaciones de los facciosos. Le horrorizaban aquellas nefastas maquinaciones, aunque era espectadora de tantos hechos tristes. Asimismo, la solicitud de los obispos y del clero de nuestro Estado fue un supremo consuelo para nosotros que, cumpliendo los deberes de su ministerio en medio de peligros y toda clase de impedimentos, no descuidamos, con su voz y ejemplo, para mantener a los pueblos alejados de esos motines y de las perversas insinuaciones de los facciosos. En un conflicto de cosas tan grande y en un desastre tan grande, no dejamos piedra sin remover para mantener el orden y la tranquilidad pública. De hecho, mucho antes de que se produjeran los tristes acontecimientos de noviembre, hicimos todo lo posible para llamar a Roma a los regimientos suizos asignados al servicio de la Santa Sede y con base en nuestras provincias. Esto, sin embargo, en contra de nuestra voluntad, no tuvo ningún efecto a través del trabajo de aquellos que en el mes de mayo tenían el cargo de ministros. Ni esto solo, sino también antes, como después, para defender el orden público especialmente en Roma, y para comprimir la audacia del partido subversivo, estábamos ansiosos por obtener ayuda de otras tropas que, con el permiso de Dios, dadas las circunstancias, fallamos. Finalmente, luego de los muy lamentables hechos de noviembre, no dejamos de inculcar en todos los sentidos, con nuestra carta del 5 de enero, a todas nuestras tropas indígenas que, conscientes de la religión y el honor militar, mantendrían la lealtad jurada a su príncipe, y trabajaron con celo para asegurar que la paz pública y la debida obediencia y devoción al gobierno legítimo se mantuvieran en todas partes. Además de esto, ordenamos que los regimientos suizos fueran trasladados a Roma, quienes no obedecieron nuestra voluntad, especialmente porque su general no fue recto y no muy honorable en este asunto. Mientras tanto, los líderes de la facción, empujando su empresa con mayor ímpetu y audacia, no dejaron de lanzar horrendas calumnias y contumelia de todo tipo contra nuestra persona y contra los que nos flanqueaban. Además se atrevieron, por gran maldad, a abusar de las palabras mismas y de las frases del Santo Evangelio para atraer bajo la apariencia de cordero, mientras que dentro solo son lobos voraces, a la multitud inexperta a sus planes y complots de oración, y a envenenar con falsas doctrinas la mente de los incautos. Los sujetos, entonces, fielmente apegados y devotos a nosotros y al dominio temporal de la Santa Sede, exigieron merecida y legítimamente que nos libráramos de tantas angustias, peligros, calamidades y ruinas gravísimas de las que fueron oprimidos en todas partes. Y como algunos nos reconocen como la causa, aunque inocentes, de tantas perturbaciones, por eso queremos que reflejen que nosotros de hecho, en cuanto fuimos elevados al trono papal, volcamos nuestro cuidado y designio paterno, como declaramos anteriormente, precisamente para mejorar con cada compromiso la condición de los pueblos de nuestro Estado pontificio, pero a través de la obra de enemigos y hombres turbulentos, sucedió que aquellos nuestros designios resultaron inútiles, mientras que, por el contrario sucedió, permitiendo así a Dios, que los mismos partisanos pudieron llevar a cabo lo que durante mucho tiempo nunca habían abandonado. Conspirar y tantear con toda clase de malicia. Precisamente para mejorar con cada compromiso la condición de los pueblos de nuestro Estado pontificio, pero a través de la obra de enemigos y hombres turbulentos, sucedió que aquellos nuestros designios resultaron inútiles, mientras que por el contrario sucedió, permitiendo así a Dios
Que los mismos partisanos pudieron llevar a cabo lo que durante mucho tiempo nunca habían abandonado. Conspirar y tantear con toda clase de malicia. Precisamente para mejorar con cada compromiso la condición de los pueblos de nuestro Estado pontificio, pero a través de la obra de enemigos y hombres turbulentos, sucedió que aquellos nuestros designios resultaron inútiles, mientras que por el contrario sucedió, permitiendo así a Dios, que los mismos partisanos pudieron llevar a cabo lo que durante mucho tiempo nunca habían abandonado. Conspirar y tantear con toda clase de malicia. Por eso aquí repetimos de nuevo lo que ya hemos manifestado en otras ocasiones, a saber, que en la tormenta tan grave y lúgubre de la que casi todo el mundo está tan espantosamente atormentado, hay que reconocer la mano de Dios y escuchar su voz, que con tales flagelos está acostumbrado a castigar los pecados y las iniquidades de los hombres, para que se apresuren a volver a los caminos de la justicia. Por tanto, que los que se apartaron de la verdad escuchen esta voz y, abandonando el camino que han comenzado, se conviertan al Señor. Escuche también a quienes en el triste estado actual de las cosas están mucho más atentos a sus comodidades privadas que al bien de la Iglesia y a la prosperidad de la religión católica, y recuerden que nada beneficia al hombre poseer el mundo entero, si entonces tiene que perder su alma, y que los hijos piadosos de la Iglesia la escuchen de nuevo, esperando pacientemente la ayuda de Dios, y con cada vez mayor empeño, limpiando su conciencia de toda mancha de pecado, busquen implorar misericordias celestiales y agradar cada vez más la vista de Dios, y servirle continuamente. Entre estos nuestros más ardientes deseos no podemos dejar de advertir y reprender especialmente a quienes aplauden ese decreto por el que el romano pontífice es despojado de todo el honor y la dignidad de su principado civil, y afirman ser el decreto mismo con mucho beneficioso para procurar la libertad y la felicidad de la Iglesia misma. Aquí, pues, abiertamente y en presencia de todos, damos fe de que al decir esto no nos mueve ninguna codicia de dominación ni ningún deseo de poder temporal, mientras que nuestra naturaleza, nuestra alma, son en verdad ajenas a cualquier dominación. Además, nuestro deber requiere que al defender el principado civil de la sede apostólica defendamos con todas nuestras fuerzas los derechos y posesiones de la Santa Iglesia Romana, y la libertad de la sede misma, que está íntimamente relacionado con la libertad y la utilidad de toda la Iglesia. En efecto, quienes, aplaudiendo el citado decreto, afirman tantas falsedades y absurdos, o bien ignoran o pretenden ignorar que ocurrió debido a la disposición más singular de la divina providencia que, habiendo dividido el imperio romano en varios reinos y estados diferentes, el romano pontífice, a quien a Cristo el Señor se le confió el cuidado y el gobierno de toda la Iglesia, por lo tanto, tenía precisamente un principado civil, de modo que, al gobernar la Iglesia misma y salvaguardar su unidad, goce de la plena libertad que se requiere para el ejercicio del supremo ministerio apostólico. De hecho, nadie ignora que los fieles, pueblos, naciones y reinos jamás confiarían y respetarían al romano pontífice si lo vieran bajo el dominio de algún príncipe o gobierno, y aún no completamente gratis. Y en efecto, los fieles, pueblos y reinos no dejarían nunca de sospechar y temer mucho que el mismo pontífice no concordara sus actos con la voluntad de ese príncipe o gobierno en cuyo estado se encontraba, y por tanto, bajo este pretexto, muchas veces no habría escrúpulos para oponerse a los mismos actos. En verdad dicen los mismos enemigos del principado civil de la sede apostólica, que ahora dominan en Roma, con qué confianza y respeto recibirían las exhortaciones, órdenes, disposiciones del sumo pontífice sabiendo que está sujeto al imperio de cualquier príncipe o gobierno, especialmente entonces, y si entre uno de estos y el Estado romano hubiera habido guerra abierta durante mucho tiempo. Los pueblos y reinos no dejarían nunca de sospechar y temer mucho que el propio pontífice no se amoldara a la voluntad de ese príncipe o gobierno en cuyo estado se encontraba y, por tanto, con este pretexto, muchas veces no tendrían escrúpulos en oponerse a ellos. Hechos. En verdad dicen los mismos enemigos del principado civil de la sede apostólica, que ahora dominan en Roma, con qué confianza y respeto recibirían las exhortaciones, órdenes, disposiciones del sumo pontífice sabiendo que está sometido al imperio de cualquier príncipe o gobierno, especialmente entonces, y si entre uno de estos y el Estado romano hubiera habido guerra abierta durante mucho tiempo. Los pueblos y reinos no dejarían nunca de sospechar y temer mucho que el propio pontífice no se amoldara a la voluntad de ese príncipe o gobierno en cuyo estado se encontraba y, por tanto, con este pretexto, muchas veces no tendrían escrúpulos en oponerse a ellos. Hechos. En verdad dicen los mismos enemigos del principado civil de la sede apostólica, que ahora dominan en Roma, con qué confianza y respeto recibirían las exhortaciones, órdenes, disposiciones del sumo pontífice sabiendo que está sometido al imperio de cualquier príncipe o gobierno, especialmente entonces, y si entre uno de estos y el Estado romano hubiera habido guerra abierta durante mucho tiempo. Mientras tanto, todos ven de qué y de cuántas heridas graves en el propio Estado pontificio está ahora traspasada la Inmaculada Esposa de Cristo, de qué grilletes, de qué vil esclavitud se la oprime cada vez más, y de cuánta angustia atormenta su cabeza visible. Y a quien se le desconoce que incluso se nos ha impedido comunicarnos con Roma, y con ese clero querido por nosotros, y con todo el episcopado, y con los demás fieles de todo el Estado pontificio, tanto que ni siquiera se nos permite enviar y recibir cartas libremente, incluso si se refieren a asuntos eclesiásticos y espirituales. ¿Quién no sabe que la ciudad de Roma, la sede principal de la Iglesia Católica, se ha convertido ahora, un bosque de bestias temblorosas, redundante con hombres de todas las naciones, que sean apóstatas o herejes, o maestros, como dicen, del comunismo o del socialismo, y animados por el odio más terrible a la verdad católica,
tanto con la voz, con los escritos, como de cualquier otra forma, estudian con todo esfuerzo para enseñar y difundir pestíferos errores de toda índole, y para corromper el corazón y el espíritu de todos, para que en la misma Roma, si fuera posible, se estropease la santidad de la religión católica y el imperio irreformable de la fe. ¿Quién no sabe, ni ha oído que, en el Estado pontificio, con audacia temeraria y sacrílega, ocupó los bienes, las rentas, las propiedades de la Iglesia, los más augustos templos despojados de sus ornamentos, casas religiosas reconvertidas en usos profanos, las santas vírgenes apaleadas, eclesiásticos y religiosos muy seleccionados y honestos cruelmente perseguidos, encarcelados, asesinados, venerables obispos claros, incluso galardonados con la dignidad de cardenal, bárbaramente arrancados de su rebaño y encarcelados? Y así como estos muchos y enormes crímenes contra la Iglesia, sus derechos y su libertad se cometen en el Estado pontificio, así también en otros lugares donde esos hombres o sus pares dominan en ese momento precisamente cuando ellos mismos en todas partes proclaman la libertad, y suponen que es en sus deseos que el poder supremo del sumo pontífice, liberado de todo vínculo, posee y se beneficia de la plena libertad. Además, nadie ignora la muy triste y deplorable condición en la que se encuentran nuestros súbditos más queridos a través de la obra de aquellos mismos hombres que cometen tantos excesos contra la Iglesia. El tesoro público se disipa, el tesoro público se agota, el comercio se interrumpe y casi se extingue, gravísimos aportes de dinero impuestos a la nobles y otros, privados de la propiedad privada por quienes se autodenominan líderes del pueblo y líderes de milicias desenfrenadas, se ha manipulado la libertad personal de toda buena gente y se ha puesto en peligro extremo su tranquilidad, la vida misma sometida al puñal de los asesinos, ya otros inmensos y gravísimos males y calamidades, de los que los ciudadanos están constantemente turbados, aterrorizados. Estos son precisamente los inicios de esa prosperidad que los enemigos del Supremo Pontificado anuncian y prometen a los pueblos del Estado Pontificio. Por tanto, en medio del grave e increíble dolor en el que nos penetraron íntimamente las muchas calamidades tanto de la Iglesia como de nuestros súbditos, sabiendo bien que la razón de nuestro deber requería absolutamente que hiciéramos todo lo posible para sacarlos, a partir del 4 de diciembre. El año pasado no dejamos de pedir e implorar a los príncipes y las naciones ayuda y auxilio. Y no podemos dejar de comunicarles ahora, venerables hermanos, el particular consuelo que sentimos al saber que los mismos príncipes y pueblos, y los que no nos unen el vínculo de la unidad católica, atestiguan y declaran con vívidas expresiones su inclinación espontánea hacia nuestra. Que, si bien alivia admirablemente nuestro amargo dolor y nos consuela, abrigamos la esperanza de que todos sean persuadidos de que del desprecio de nuestra santísima religión se han derivado esos gravísimos males de los que, en tanta dificultad de tiempos, se golpean pueblos y reinos, ni que se puede buscar alivio y remedio sino en la doctrina divina de Cristo y de su Santa Iglesia, que, madre fecunda y nutricia de todas las virtudes y enemiga de los vicios, educando a los hombres en toda verdad y justicia y los une en la caridad mutua, espera admirablemente y vela por el bien público y el orden de la sociedad civil. Después de invocar la ayuda de todos los príncipes, pedimos de buena gana la ayuda de Austria, que limita con nuestro estado por el norte, ya que no solo dio siempre su excelente labor en defensa del dominio temporal de la sede apostólica, sino que ahora ciertamente esperamos que, según nuestros más ardientes deseos y más justas demandas, ciertos principios que la sede apostólica siempre ha reprobado sean eliminados de ese imperio y por lo tanto, para el bien y beneficio de los fieles, la Iglesia recuperará allí su libertad. Lo cual, que les anunciamos con gran placer, estamos seguros de que les traerá un consuelo no pequeño. Solicitamos una ayuda similar a Francia, a quien llevamos un afecto y una benevolencia singular, ya que el clero y los fieles de esa nación se esforzaron en calmar y aliviar nuestra amargura y angustia con amplias demostraciones de devoción y respeto filial. Nuevamente pedimos ayuda a España, que, muy atenta y solícita de nuestras aflicciones, fue la primera en animar a las demás naciones católicas a formar una alianza filial entre ellas para intentar traer de vuelta a su sede al Padre común de los fieles, el Pastor Supremo de la Iglesia. Finalmente pedimos tal ayuda al Reino de las dos Sicilias, donde somos huéspedes del Rey, quien, cuidando con todas sus fuerzas en promover la verdadera y sólida felicidad de sus pueblos, brilla tanto en religión y piedad como para servir de ejemplo a sus propios súbditos. Si bien no podemos expresar con palabras con cuánta atención y solicitud el mismo Prince aspira en todos los sentidos y con argumentos claros a darnos fe y confirmarnos continuamente su estimada devoción filial hacia nosotros, sin embargo, sus ilustres méritos para con nosotros no desaparecerán nunca en el olvido. Tampoco podemos de ningún modo pasar por alto en silencio los testimonios de piedad, amor y respeto que el clero y el pueblo de un mismo reino, desde que entramos en él, no dejaron de ofrecernos. Por tanto, esperamos que, con la ayuda de Dios, esos poderes católicos, teniendo en cuenta la causa de la Iglesia y de su sumo pontífice, Padre común de todos los fieles, se apresuren cuanto antes a defender, a reivindicar el principado civil de la sede apostólica y a restaurar la paz y la tranquilidad a nuestros súbditos. Confiamos en que los enemigos de nuestra santísima religión y sociedad civil serán eliminados de Roma y de todo el Estado pontificio. En cuanto esto suceda, será nuestro cuidado con toda la vigilancia, solicitud y esfuerzo que se eliminen todos esos errores y gravísimos escándalos por los que hemos tenido que quejarnos tanto con todos los buenos. Al principio será oportuno hacer todo lo posible para iluminar con la luz de la verdad eterna las almas e inclinaciones miserablemente engañadas por las falacias, trampas y fraudes de los malvados,
para que los hombres conozcan los frutos fatales de los errores y los vicios, y se exciten y animen a seguirlos. Los caminos de la virtud, la justicia y la religión. En efecto, venerables hermanos, ustedes conocen muy bien esas opiniones horrendas y monstruosas que, brotando de las profundidades del abismo hacia la ruina y la desolación, ya han prevalecido y están furiosos con inmenso daño a la religión y la sociedad. Qué doctrinas perversas y pestíferas los enemigos no se cansan de difundir en lo vulgar, con palabras y escritos, y en espectáculos públicos para acrecentar y difundir cada día más la desenfrenada licencia de toda impiedad, toda codicia y lujuria. De ahí surgen esas calamidades, desgracias y desastres que tanto afligieron y afligen a la humanidad y a casi todo el mundo. No ignoren la guerra que se está librando incluso en la misma Italia contra nuestra santísima religión, y con qué fraudes y artificios los terribles enemigos de la religión y la sociedad se esfuerzan por sacar a las almas, especialmente a las inexpertas, de la santidad de la fe y la sana doctrina, y sumergirlas en las turbulentas olas de incredulidad, y empujarlos a los crímenes más graves. Y en los espectáculos públicos aumentar y difundir cada día más la desenfrenada licencia de toda impiedad, de toda codicia y lujuria. De ahí surgen esas calamidades, desgracias y desastres que tanto afligieron y afligen a la humanidad y a casi todo el mundo. No ignoren la guerra que se está librando incluso en la misma Italia contra nuestra santísima religión, y con qué fraudes y artificios los terribles enemigos de la religión y la sociedad se esfuerzan por sacar a las almas, especialmente a las inexpertas, de la santidad de la fe y la sana doctrina, y sumergirlas en las olas arremolinados de la incredulidad, y los empuja a las fechorías más graves. Y en los espectáculos públicos aumentar y difundir cada día más la desenfrenada licencia de toda impiedad, de toda codicia y lujuria. De ahí surgen esas calamidades, desgracias y desastres que tanto afligieron y afligen a la humanidad y a casi todo el mundo. No ignoren la guerra que se está librando incluso en la misma Italia contra nuestra santísima religión, y con qué fraudes y artificios los terribles enemigos de la religión y la sociedad se esfuerzan por sacar a las almas, especialmente a las inexpertas, de la santidad de la fe y la sana doctrina, y sumergirlas en las olas arremolinados de la incredulidad, y los empuja a las fechorías más graves. Y afligen a la humanidad y a casi todo el mundo. No ignoren la guerra que se está librando incluso en la misma Italia contra nuestra santísima religión, y con qué fraudes y artificios los terribles enemigos de la religión y la sociedad se esfuerzan por sacar a las almas, especialmente a las inexpertas, de la santidad de la fe y la sana doctrina, y sumergirlas en las turbulentas olas de incredulidad, y empujarlos a los crímenes más graves. Y afligen a la humanidad y a casi todo el mundo. No ignoren la guerra que se está librando incluso en la misma Italia contra nuestra santísima religión, y con qué fraudes y artificios los terribles enemigos de la religión y la sociedad se esfuerzan por sacar a las almas, especialmente a las inexpertas, de la santidad de la fe y la sana doctrina, y sumergirlas en las turbulentas olas de incredulidad, y empujarlos a los crímenes más graves. Para facilitar el resultado de sus designios, y para excitar y promover las sediciones y tumultos siguiendo el ejemplo de los herejes, despreciando plenamente la autoridad suprema de la Iglesia, se atreven a invocar, interpretar, cambiar, distorsionar las palabras y los testimonios en su sentido privado y perverso. Los sentimientos de las divinas escrituras y, hasta la más plena impiedad, no tienen horror de abusar de manera especial del santo nombre de Jesucristo. Tampoco la modestia les impide afirmar públicamente que tanto la violación de cualquier juramento más sagrado, como cualquier acción perversa y criminal, repugnante incluso a la ley eterna de la naturaleza misma, no solo no deben ser reprochadas, sino que incluso deben ser plenamente legítimas y dignas de todo acto. Alabanza, cuando se hace, como dicen, por amor a la patria. Con una forma tan perversa y retorcida de discutir, de tales hombres se quita toda idea de honestidad y justicia, la mano del ladrón y el propio asesino es defendida y alabada con gran descaro. A los otros innumerables fraudes, de los que continuamente se sirven los enemigos de la Iglesia Católica para desarraigar y arrancar de su seno a los incautos y a los inexpertos, se suman las calumnias más atroces y viles, que no se avergüenzan de inventar y lanzar contra nuestra persona. Nosotros ciertamente, aunque indignos, tomamos el lugar de aquel aquí en la tierra, quien mientras estaba maldito no maldijo, mientras que el sufrimiento no amenazó, soportamos con toda paciencia y en silencio los ultrajes más amargos, y nunca dejamos de orar por nuestros calumniadores y perseguidores. Pero estando en deuda con los sabios y con los ignorantes, y teniendo que cuidar de velar por la salvación de todos, sobre todo para evitar el escándalo de los débiles, no podemos dejar de rechazar de nosotros, en esta asamblea vuestra, la más falsa y negra de todas. Calumnia divulgada contra nosotros por algunos periódicos muy recientes. En verdad nos asombró un horror increíble cuando leemos ese invento con el que nuestros enemigos se esfuerzan por causarnos graves heridas a nosotros y a la sede apostólica. Sin embargo, no podemos de ninguna manera pensar que mentiras tan descaradas puedan ofender siquiera levemente a ese supremo trono de la verdad. Y nosotros que, sin ningún mérito, estamos colocados en ella. Y ciertamente por una singular misericordia celestial podemos usar esas palabras de nuestro divino Redentor: hablé abiertamente al mundo, y en secreto no dije nada. Aquí, venerables hermanos, creemos oportuno repetir e inculcar lo que expresamente declaramos en nuestra alocución del 17 de diciembre de 1847, a saber, que los malvados, para poder dañar más fácilmente la verdadera y genuina doctrina de la religión católica, y engañar a los demás, no descuiden utilizar inventos,
maquinaciones y esfuerzos de todo tipo para que en cierto modo la misma Santa Sede parezca participar y promover su necedad. Es claro para todos que sociedades y sectas muy oscuras, nada menos que dañinas, han sido fundadas en diversas épocas por los hacedores de mentiras, seguidores de doctrinas perversas, para inculcar sus engaños, sistemas y complots de manera más incisiva en las almas, corromper los corazones de los simples. Y abrir un camino amplio para cometer todo tipo de maldades con impunidad. Qué abominables sectas de perdición, más perniciosas no solo para la salud de las almas sino también para el bien y la paz de la sociedad, siempre detestadas por nosotros y condenadas ya por nuestros predecesores, también nosotros en la encíclica a los obispos del mundo católico dada el 9 de noviembre. 1846 condenamos, y ahora igualmente con la suprema autoridad apostólica volvemos a condenar, prohibir, proscribir. No era nuestro propósito en esta nuestra alocución enumerar todos los errores por los cuales pueblos miserablemente desilusionados son conducidos a tan graves desgracias, o señalar todas las maquinaciones con las que se busca la ruina de la religión católica, y atacar desde todos lados, y para invadir la fortaleza de Saiyan. Lo que hemos recordado con dolor hasta ahora demuestra suficientemente que de las doctrinas prave bien establecidas y del desprecio por la justicia y la religión se derivan esas calamidades y desastres de los que tanto se preocupan las naciones y los pueblos. Por tanto, para eliminar tan graves daños, no hay que escatimar cuidados, consejos, fatigas y vigilias, para que, desarraigadas tantas doctrinas perversas, todos comprendan que la verdadera y sólida felicidad consiste en el ejercicio de la virtud, la justicia y la religión. Por lo tanto, nosotros y usted y los demás venerables hermanos obispos de todo el mundo católico debemos trabajar con todo cuidado, preocupación y esfuerzo para que los fieles, sacados de los pastos envenenados, llevados a los sanos y alimentados cada día más con las palabras de fe saber, evitar los fraudes y engaños de las zapatillas y, entendiendo que el temor de Dios es la fuente de todo bien, y los pecados y las iniquidades atraen los flagelos de Dios, estudiar con toda diligencia para huir del mal, y trabajar bueno. Por eso, en medio de tantas angustias, ciertamente no sentimos la menor alegría, sabiendo con qué firmeza y constancia de ánimo los venerables hermanos obispos del mundo católico, estrictamente fieles a nosotros y a la cátedra de Pedro, junto con el clero, obedientemente a ellos, hacen todo lo posible para defender la causa de la Iglesia, y defender su libertad y con qué cuidado y diligencia sacerdotal dan cada obra para confirmar cada vez más el bien en la bondad, para conducir a los descarriados por el camino de la justicia, y con la voz y con los escritos contrarrestar y confundir a los obstinados enemigos de la religión. Y mientras nos alegramos de ofrecer a los mismos venerables hermanos las justas y merecidas alabanzas, los alentamos para que con la ayuda divina sigan con un celo cada vez mayor en el cumplimiento de su ministerio, en las batallas del Señor, en alzar la voz con sabiduría y vigor, para evangelizar Jerusalén y curar las heridas de Israel. De acuerdo con esto, no deben dejar de acudir con confianza al trono de la gracia, de duplicar la oración tanto pública como privada y de inculcar el compromiso a los fieles que hacen penitencia, para que obtengan misericordia del Señor y encuentren gracia en la ayuda apropiada. Tampoco deben desistir de exhortar a hombres de genio y sana doctrina, para que, bajo la escolta de sus propios pastores y de la sede apostólica, se esfuercen por iluminar las mentes de los pueblos y disipar las tinieblas de los errores serpentinos. También aquí imploramos en el Señor a nuestros queridos hijos en Jesucristo príncipes y gobernantes, y les pedimos que, considerando atenta y seriamente los males y perjuicios que se derivan en la sociedad de un torrente de tantos vicios y errores, deseen principalmente con todo cuidado, ingenio y solicitud, que la virtud, la justicia, la religión triunfen por todas partes y tengan cada vez mayor crecimiento. Y todos los pueblos, naciones y sus gobernantes deben pensar y meditar asidua y cuidadosamente que todos los bienes se colocan en la práctica de la justicia, que todos los males surgen de la iniquidad, ya que la justicia exalta a las naciones, pero el pecado hace los pueblos son miserables, PR 14,34. Pero antes de poner fin a nuestro dicho no podemos dejar de dar fe abierta y públicamente de nuestro alma agradecida a todos esos niños queridos y cariñosos que, muy preocupados por nuestras calamidades por un sentimiento de afecto muy singular hacia nosotros, quisieron enviarnos sus oblaciones. Aunque tan piadosas donaciones nos traen un alivio considerable, no obstante debemos confesar que nuestro corazón está muy afligido, temiendo lamentablemente que, en la muy triste condición de los asuntos públicos, ellos, llevados por un impulso de amor, no vayan a encontrar un inconveniente real en sus generosos sacrificios y daños. Finalmente, venerables hermanos, nos resignamos plenamente a los impenetrables decretos de la sabiduría de Dios con los que obra su gloria, mientras que en la humildad de nuestro corazón damos infinitas gracias a Dios por hacernos dignos de sufrir injurias en el nombre de Jesús. Y para ser conformados parcialmente a la imagen de su pasión, estamos dispuestos en la fe, en la esperanza, en la paciencia, en la mansedumbre a sufrir las más amargas aflicciones y dolores y a dar incluso nuestra vida por la Iglesia, si con nuestra sangre hubiera dado para reparar las calamidades de la Iglesia. Mientras tanto, venerables hermanos, no olvidemos ofrecer con humildad oraciones fervientes día y noche al Señor Dios, rico en misericordia, e implorarle para que. Y nunca dejamos de pedir suplicantes, al mismo que forma la paz en el cielo y que es nuestra paz, que, habiendo quitado por completo todos los males de los que se desgarra el cristianismo, se digna conceder en todas partes la tan esperada paz y tranquilidad. Y para que Dios se doble más fácilmente a nuestras oraciones, hagamos uso de los mediadores con Él, y sobre todo recurramos a la Santísima e Inmaculada Virgen María,
que es la Madre de Dios y nuestra, y que, Madre de Misericordia, obtiene lo que pide y no puede. Para no ser escuchado. Roguemos nuevamente los sufragios de San Pedro, príncipe de los apóstoles, y del CEO apóstol Pablo y de todos los santos que, habiéndose hecho ya amigos de Dios, reinan con él en el cielo.